Bienvenidas a La Tienda, un espacio libre de conversación que surge de uno de los grupos de Mindfulness de la Junta de Andalucía para conversar sobre temas que nos interesan. La primera conversación la tuvimos sobre el teletrabajo después de la crisis de la pandemia y esta segunda conversación va sobre una nueva normalidad colaborativa. Muchas gracias a todas por vuestro interés y participación. A continuación, nuestra compañera Lucía nos va a comentar el espíritu de estas conversaciones. Adelante, Lucía. Muchas gracias a todas. Importante destacar que el enfoque o el foco de este tipo de conversaciones que se están teniendo en este maravilloso espacio de la tienda no es tanto desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de las emociones, del corazón. Cada uno de los temas que traemos aquí, lo que intentamos es que las personas, las artistas invitadas, que por mucho que sepan, que por supuesto saben mucho, ahora pasará Marta a presentarlas, o Juani, pues intenten aportar otros puntos de vista, otros sentimientos y den paso a que las demás personas puedan participar. Así que adelante y deseando escucharos. Gracias. Bueno, me toca arrancar, ¿no? Bueno, yo quiero volver a daros las gracias por invitar a conversar en un espacio como La Tienda, porque bueno, me parece que es un espacio vivo, que es respetuoso por quienes nos hemos asomado y creo que a la vez de respetuoso es responsable, porque, bueno, porque habéis puesto atención y cuidado en lo que hacéis y en lo que habéis decidido hacer, ¿no? Y una suerte también conversar con José Ignacio y con Elisa sobre un tema como el trabajo colaborativo, que es lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Una suerte para mí porque es un tema que a mí me interesa, que me interesa desde hace ya muchos años, de dentro y desde fuera de la Junta, y porque, bueno, Elisa y José Ignacio han sido capaces de materializar experiencias concretas, darle un respaldo, darle un cuidado, hacerlas emerger, ya luego nos irán contando algunas, dentro de lo que es el programa en comunidad del IAP. Entonces, bueno, pues para mí es una suerte y no quería dejar de decirlo. Y nos vamos a meter ya directamente. A mí me gustaría que en esta conversación, bueno, consiguiéramos aterrizar cosas, intentar, bueno, podemos hablar de algunos conceptos abstractos, pero intentar aterrizarlo lo máximo posible, y para eso me parece una oportunidad el contextualizarlo con lo que estamos viviendo, porque es lo que nos hace conectar más con las emociones más cercanas y luego poder trasladarlo a situaciones parecidas, ¿no? Con elementos parecidos. Entonces yo propongo que empecemos contextualizando en una situación como la que hemos vivido. ¿Qué os parece? Nos parece. Marta, adelante. Vale, no, entonces... no sé si comentar antes de seguir, porque no sé si Paqui y Rosa conocéis a José Ignacio y Elisa, o habéis oído hablar de las comunidades de práctica para irnos un poco, incluso antes de meternos de lleno en el tema, saber de dónde surgen, por qué ellos, ¿no? Marta, lo cuentas tú, e incluso Marta, preséntate tú, que tampoco a lo mejor te conocen, no saben de dónde vienes, no sé si te vieron participar el otro día o no estaban, ¿sabes? Vale. Sobre todo para Paqui y Rosa, que están con nosotros. Vale. Ahora mismo. Bueno, lo que he comentado, José Ignacio y Elisa llevan un programa en comunidad dentro de lo que es el IAP, y bueno, un poco lo que hacen es hacen emerger experiencias de trabajo colaborativo que ya existen, le dan un paraguas, un soporte y un respaldo, y también provocan la aparición de experiencias nuevas cuando hay determinados elementos, ¿no? Ellos llevan ya 2 años, ¿no? O más, o sea, ¿no? Desde 2017 puede ser, lleva el programa. 2017, sí, 2017. Ha tenido distintas fases, bueno, no sé si ya luego queréis contar un poquito más del momento actual, pero bueno, ha tenido distintas fases de expansión,
Y bueno, yo en concreto soy funcionaria, ahora estoy en la Consejería de Empleo y participé con ellos en el primer taller Semilla, que es donde arrancan un poco ese encuentro, ¿no?, entre distintas experiencias colaborativas y donde se le da soporte para continuar. Y participé en el primer taller Semilla y bueno, pues ahí sigo enganchada con ellos en el programa. No sé si queréis alguien comentar algo más o Rocío, algo que se me escape. Sí, yo quería comentar que el tema de hoy, que hemos llamado una nueva normalidad colaborativa, surgió de la conversación anterior, que fue la primera con la que inauguramos este espacio libre de conversaciones. Surgieron ahí muchos otros temas para explorar, para investigar y para conversar, pero hemos elegido este, porque a mí me pasa como a Marta, me gusta mucho este tema y además ya tenía los contactos. Yo tenía muchas ganas de invitar aquí a Elisa, a José Ignacio y a la misma Marta. Así que nada, muchas gracias y aclarar que me gusta mucho eso de que una conversación surja de la anterior, ¿no? Así, ese fluir de la vida misma, esa naturalidad. Es perfecto. Perfecto. Cuando queráis os metéis en harina. Bueno. Sigo. Sigue, No sigue, sé si Marta. queréis decir. No sé, me paráis. Bueno, contextualizamos y os doy paso a vosotros, ¿vale? Si os parece. Yo, nada, en el tema del contexto decir que me parece que hemos vivido una situación de inseguridad con todo esto de la emergencia sanitaria, del confinamiento y demás, de incertidumbre, ¿no? Y decía que aunque se ha dado a gran escala, es una situación a gran escala, pero a veces también se da esta situación a pequeña, en otras escalas, en las que nos puede conectar con emociones, en este caso como el miedo y el miedo, que aunque es verdad que a veces nos activa y que nos pone alerta, pero a veces también nos hace replegarnos y nos hace también conectarnos con la actitud del sálvese quien pueda, ¿no? Pero a la vez, situaciones de amenaza, de incertidumbre, de miedo y de peligro, pueden hacer, como también lo hemos visto en esto que estamos viviendo, el que nazcan otro tipo de experiencias que nos conecten con el sentimiento de comunidad, con el sentimiento comunitario, con experiencias colectivas. El propio espacio latiendo, para mí es un ejemplo de una experiencia de autogestión y de un espacio absolutamente colaborativo que nace como una oportunidad en una situación en la que pues nos mandan de repente a todos a casa en algo insólito, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? En este tipo de situaciones, con distintas escalas que se pueden dar, nacen estas dos posibilidades. Y para mí lo interesante, yo creo que esto convive, para mí lo interesante, que es lo que me gustaría ya empezar a arrancar, es ¿qué hacemos para cuando esto pasa, ¿no? Este tipo de experiencia, cuando emerge más un sentir más comunitario y una conexión más con lo comunitario y con lo colaborativo, ¿qué hacemos para que no sea flor de un día, sino para que de ahí se puedan rescatar cosas que provoquen un cambio en la sociedad, un cambio de cultura organizativa, como en nuestro caso, ¿no? Bueno, y un poco a mí es uno de los elementos que pongo sobre la mesa para arrancar. ¿Qué elementos hacen que podamos, que esto surja, que esto pase ahora, por qué se habla de esto ahora y sobre todo que no sea flor de un día y que se convierta más en un cambio de cultura organizativa, ¿no? ¿Les parece por ahí? Yo tengo que decir que efectivamente la tienda es un ejemplo, como bien has dicho, de todo esto que nos está pasando después del confinamiento y demás, porque si no estuviéramos ahora mismo en una situación un poco más de relentín, yo no hubiera tenido energía, ni hubiera sacado tiempo, ni hubiera dedicado este espacio a poder gestar una cosa nueva, como está haciendo esto, que además lo hago por puro gusto y por motivación personal, pero ni siquiera para esto yo tenía espacio en mi vida. Yo cuando entramos en el confinamiento mi vida estaba saturada. Entonces para mí fue un regalo y una oportunidad de parar
y todavía arrastro las consecuencias positivas de este parar, porque todavía no me he enganchado totalmente, porque también está el verano de por medio, que también es una época un poco de bajar, y todavía estoy ahí con ese tiempo que yo me concedo a las cosas a las que quiero darle prioridad en la vida. Así que efectivamente, ¿cómo hacer para que esto no sea flor de un día? Porque este es el ritmo que yo quiero para mi vida. Entonces yo creo que para que esta rollo, estas relaciones colaborativas y afrontar los miedos y basarnos en unas relaciones más de confianza y demás se puedan mantener, hay que parar a pensar qué vida queremos y que haya tiempo libre en nuestra vida, espacio, que tú te puedas luego disponer a rellenar con lo que tú elijas, o dejar que se vayan rellenando solas, o ya verás tú lo que haces, pero dejar un poquito de espacio, de tiempo muerto, de vacío, para que ocurran cosas. Y hasta que nos sacamos y nos limpiamos, nos dejamos espacio libre para que otras cosas, buenas o malas, pero para que otras cosas lleguen. Y normalmente todo lo que llega nutre, alimenta, aprendemos, descubrimos. Era esa reflexión personal con la que en el momento en que yo me encuentro, que estoy como todavía con el freno pisado, para evitar que mi vida se me vaya llenando otra vez de cosas que a veces yo elijo, pero no sé hasta qué punto de forma consciente, sino que dejo un poco que me vayan invadiendo las cosas. Por mi forma de ser, además, siento que si no hago todo lo que se me presenta, me pierdo muchas cosas. Y se me pasa la vida y me pierdo cosas. Y ahora mi perspectiva está cambiando. Yo creo que la vida no va de perderse nada, ni de hacerlo todo. Mucho más de saborear el momento, y la sensación de satisfacción del día y de plenitud me la da mucho más cuando he tenido ese tiempo un poco para ir decidiendo qué puedo hacer en cada momento, que me pide el cuerpo, que me pide la gente que tengo alrededor, hasta dónde puedo yo satisfacer o quiero esa demanda. Y para este tipo de cosas, yo creo que ese ritmo lento de vida, en definitiva, que es un poco lo que estoy abocando ahora, llama también, se presta un poco más a la colaboración, y al revés, las prisas y el ritmo frenético nos lleva a querer resultados a corto plazo, a pensar nada más en la eficacia, y la colaboración son procesos, y los procesos necesitan tiempo. Yo no era artista invitada, ¿eh? Ahora os toca. José Ignacio o Elisa, el que quiera intervenir, si ya tenéis algo que decir al hilo de todo esto. Bueno, yo lo primero es daros las gracias también, ¿no? Porque nos invitéis así un poco a ciegas, nos saquéis de la modorra de esta hora de la siesta con 40 grados y nos ofrezcáis este espacio tan estimulante, ¿no? Yo estoy súper contento de estar por las personas que me habéis invitado, porque ya nos conocemos, porque sé vuestra trayectoria. Estaba escuchando a Rocío, estaba escuchando a Marta, escuché a Lucía al principio, y yo decía, bueno, vamos a seguir hablando todos así, no hay artista invitado, no hay nada, y vamos a comunicar lo que sentimos, ¿no? En este momento, cada uno, cada una. Así que muchas gracias, ¿no? Hay dos cosas que de lo que habéis dicho ya me han como llamado la atención o me han conectado, ¿no? Y una de ellas es, bueno, alrededor del título incluso, del atiendo, ¿no? Y hoy, vinculándolo al tema del que vamos a hablar, pues yo diría, la atiendo juntas, que no es lo mismo que la atiendo. Y diría, la atiendo juntas porque a mí hay una cosa que siempre me llamó la atención cuando la escuché por primera vez, ¿no? Que cuando se ponían dos péndulos dentro de una habitación vacía, cuando entraban, empezaban a ritmos distintos, pero terminaban armonizando sus movimientos. Dentro de la habitación los péndulos terminan por latir juntos. Y cuando Elisa y yo empezamos a trabajar en este programa en comunidad, la colaboración expandida, empezamos con dos hipótesis que enseguida las comprobamos que eran reales. Una, por una parte, es que la tendencia natural del ser humano, frente a lo que se nos ha dicho, es a colaborar. Y frente a lo que se nos ha dicho de que la tendencia es a competir y a... No, la tendencia natural es a colaborar. Y la otra era
que si se dan las condiciones, es decir, como decimos con los péndulos, para la colaboración, la gente termina colaborando, porque sabe además colaborar, porque en nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana nuestra se sostiene en base a la colaboración. Desde que nos levantamos, desde que salimos a la calle, desde de pequeños, minúsculos detalles, gestos invisibles, que se han basado en interacciones con otras personas. Entonces, en ese sentido, esa era la base del programa, por eso cuando decíais latiendo, yo decía latiendo juntas, si ponemos a la gente a latir juntas, terminan armonizando cosas, ¿no? Y la otra cosa que le daba vuelta a raíz de la intervención de Marta y de Rocío, y sobre todo la de Marta sobre el momento de ahora, era algo que me ha estado resonando durante toda la pandemia, ¿no? Y era desaparecida la institución, entre comillas desaparecida, cada uno en su casa, desaparecido, debilitado el edificio donde nos reconocíamos y decíamos, ah, estoy en la dirección general de no sé qué, porque todos los días entro en este edificio donde tengo que fichar, donde tengo que... Una serie de procedimientos administrativos me recuerdan que estoy vinculada al edificio. Desaparecido y debilitado el organigrama, desaparecido en nuestras casas y debilitado la presencia de nuestros jefes, no desaparecida, pero sí debilitada, desaparecido y debilitado en los pasillos donde nos cruzamos con los compañeros, con las compañeras, que es lo que nos ha sostenido durante este tiempo unidos, unidas. ¿Cuáles son las cosas que han conectado nuestras vidas alrededor del trabajo? ¿Cuál es la pauta invisible que conecta a las personas alrededor del trabajo? Y las tres cosas que me aparecían, cuando me pregunto por esa pauta invisible, las tres cosas tienen que ver con lo que estamos haciendo aquí. Una pauta tiene que ver con la emoción. La gente está conectada a través de las emociones, de lo que siente. Me siento sola, siento incertidumbre, siento vulnerabilidad. La pandemia me ha fragilizado, me ha hecho más fuerte, me ha hecho más comunicativa, cómo nos sentimos. Dos, la segunda cosa son los relatos acerca de nuestras vidas. Compartimos y nos conectamos a través de relatos. Mi vida está así, está funcionando de esta manera, nuestra vida está así, nuestra vida como personas de una organización está en este momento de esta manera. Y la tercera cosa son los saberes. La pauta que conecta a las personas cuando desaparece la estructura, el organigrama, cuando desaparece o se debilita, son los relatos, los saberes y las emociones. Eso es lo que el otro día hablábamos, de que hay otros mundos, pero están en este, hay otra administración, pero está en esta. Hay una administración invisible hecha por seres humanos que tiene el potencial que tiene la emoción, el potencial transformador que tiene la emoción de las personas cuando se conectan y se vinculan entre ellas, que tiene el potencial transformador de los relatos que son generadores de sentido por parte de las personas cuando se juntan, y que tiene el potencial transformador de los saberes cuando se comunican. Entonces, eso para mí era como el punto de partida común como respuesta a ese contexto del que hablaba Marta y sobre el que nos preguntaba Marta, ¿por qué en este momento hablamos de colaboración? ¿Podemos hablar de colaboración? En este momento no es que hablemos de colaboración, podamos hablar de colaboración o aparezca el concepto de comunidad. En este momento lo que sucede es que nos agarramos a las cosas que nos conectan. Y las cosas que nos conectan, que nos vinculan, que establecen flujos de energía, tienen que ver con los relatos, los saberes, las emociones. ¿Vale? Yo creo además que, fíjate, que cuando normalmente, José, bueno, lo primero que tengo que decir es que entre como hablas y que te veo iluminado con un rayo de sol, estás que pareces... ¿Verdad? Eres una aparición ahora mismo. ¿Verdad? Un rayo ahora mismo ahí. Te quedaba mejor con el rayo. Ahí. Un rayo de sabiduría, vamos. Verdad.
Que fíjate, yo cuando normalmente José Ignacio muchas veces los talleres los comienza contando a la gente que no sabe de temas de colaborativos, y cuando le habla de las comunidades de prácticas por primera vez, siempre empieza con el proyecto de la escalera, que era un proyecto que había en Madrid, de una escalera de una comunidad de vecinos en la que empezaron ayudándose unos a otros. Pues curiosamente, cuando empezó el confinamiento, yo me encontré un cartel en los 4 primeros días o 5, un cartel de un vecino abajo en el portal que ponía: me ofrezco para ayudar voluntariamente a todas aquellas personas que sean mayores y que no puedan ir a comprar o que necesiten que les lleve algo. Entonces yo le puse un WhatsApp corriendo a José Ignacio y le dije: mira, el proyecto de la escalera, porque me llamó la atención. Dije, bueno, habían pasado ni siquiera 3 días y la gente necesitaba como ayudar o como sentir que estamos todos en lo mismo, que estamos todos en la misma onda, y bueno, vamos a hacer algo por enriquecernos mutuamente Entonces yo creo que una de las cosas que sostiene la colaboración precisamente es el enriquecimiento personal de cada uno. O sea, es algo un poco contradictorio, pero el egoísmo de cada uno hace que también colabores. O sea, cantidad de gente de las que están en las comunidades de práctica y que aprenden a trabajar colaborativamente tiene como un efecto contagio y se siguen enganchando a otros proyectos colaborativos precisamente porque sienten ese enriquecimiento personal de, oye, me siento bien cuando estoy aportando y estoy sacando fruto al trabajo que estoy sacando y viendo lo que están aportando también los demás. Entonces es algo conjunto, es un momento, yo creo, de enriquecimiento, que si eso existe, no solo se sostiene, que provoca un efecto contagio, creo yo. Yo uniría ahí, perdón, Lucía, un segundo, uniría esto que estás diciendo, Elisa, con lo que ha empezado comentando José Ignacio, que el colaborar es que es innato, es que lo llevamos dentro, y la estructura social, la cultura y demás es la que nos ha hecho entrar por la competitividad, ¿no? De lo que ahora mismo, vamos, lo que hemos vivido, ¿no?, en los últimos años, pero de manera innata y de manera natural el ser humano parece que tiende a esa colaboración, y por eso a la más mínima que se nos caen las estructuras, como ha ocurrido con la pandemia, que todo se nos vino abajo, ahí lo que salió fue precisamente eso más puro que llevamos dentro, ¿no? Quizás de ahí venga esa gana de todo el mundo de volcarse los unos con los otros, ¿no? Yo quería complementar, porque me gusta mucho lo que ha dicho Elisa, ¿no?, sobre lo del egoísmo, ¿no?, porque muchas veces la palabra egoísmo todo el mundo la tiene muy peyorativa, ¿no?, y yo lo utilizo mucho, ¿no?, cuando la gente te ve, ¿no?, con muchas ganas y con la sonrisa y tal y cual, y te dicen, oye, ¿cómo haces? Y digo, yo por egoísmo, ¿no? Y claro, así soltado de sopetón, yo que no me considero una persona egoísta, y la gente que me conoce creo que sabe que no, se quedan un poco así, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, porque realmente cuando la gente colabora, yo creo que se siente muy bien y que todo el mundo tiene muchísimas cosas que aportar, y seguramente no encuentra casi nunca o muy pocas veces, sobre todo en los entornos de trabajo, maneras de aportar, ¿no? Pero de aportar no por hacerse el chulito o la chulita, como digo yo, ¿no?, sino por sumar. Y entonces, claro, ¿por qué? Porque al final, aparte de lo que estáis diciendo, que es verdad, yo también creo que la condición humana es de colaborar, es que es por egoísmo, es que te sientes genial. Entonces, claro, esto de en la pandemia, yo creo que todo el mundo ha sacado a decir, oye, que yo sé hacer esto, y yo sé hacer esto, ¿sabes? Por eso, porque es que te sientes muchísimo mejor, ¿no? Yo entiendo el concepto de egoísmo que estáis empleando, pero también tengo que decir que creo que ese está aquí, y que la primera responsabilidad que tenemos todos los seres humanos es ocuparnos de nuestras propias necesidades, de nosotras mismas. O sea, que ese egoísmo no es egoísmo, verdaderamente. Lo que pasa es que todavía, como ha dicho Juani, culturalmente lo tenemos aquí detrás, no nos damos cuenta y sentimos que si yo estoy haciendo algo y estoy disfrutando, estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque me lo estoy pasando bien. Perdón. Vamos a ver, si todo el mundo se está beneficiando, yo la primera. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos es ocuparnos de nosotras mismas. Y eso no es ser egoísta. Egoísta es cuando tú te estás ocupando solo de ti sin mirar lo que necesitan los demás.
y cuando tu propio beneficio va en contra de los demás. Pero si todos remamos en la misma dirección, ahí no hay egoísmo ninguna. Es que, de hecho, actuar colaborativamente o como sea, sin tú sentirlo verdaderamente, sin esa autenticidad, lo que te lleva es una hipocresía, una incoherencia, Claro. y a malestares que van a salir por algún lado. A ti te van a dar la cara, pero a tu alrededor también lo vas a irradiar. Entonces, yo lo quería comentar porque yo, desde chica, yo recuerdo, os voy a hacer una confesión, mi primera reflexión sobre esto fue a los 13 años más o menos, que tuve yo una crisis ahí medio mística, porque yo era muy católica, y yo leía la Biblia, y yo me lo tomaba muy en serio, y, y empecé a pensar que cuando tú hacías el bien a los demás, ¿vale? Estoy hablando ahora ya en términos religiosos, que no era tanto un acto de generosidad, porque lo hacía porque yo me sentía bien. Y entonces empecé a pensar si verdaderamente eso era altruismo o era egoísmo. Claro. Pero fíjate si me ha dado tiempo de darle vuelta. Ya ves. Y me ha costado tener que llegar casi a los 40. No para ponerlo en práctica, eso todavía estoy en ello, es un camino, pero sí racionalmente ya lo he colocado. Ahora me queda llevarlo a las entrañas, ¿no? Y aplicarlo en tu día a día. Pero esto del egoísmo tiene tela, ¿eh? Sobre todo, una vez más, lo siento, como dije en la primera conversación, y más en Claro. las mujeres, porque la carga de género también la tenemos aquí. Claro. Y es que Ser mujer ahora, sufrida, a ver, ya he terminado. que yo hablaría más que de egoísmo, de responsabilidad personal, responsabilidad, eso de la parcela que a ti te toca, si tú te ocupas de ti a todos los niveles, de lo bueno y de lo malo, de lo que te hace sentir bien y de lo que te hace sentir mal, no tienes que molestar a nadie echando culpa o responsabilizando de lo que te pasa, ¿no? Que no le llamaría egoísmo, sino uno ser responsable de su experiencia, de la mala y de lo que te hace sentir bien, y fomentar eso que te hace sentir bien, porque al final eso repercute en los demás positivamente a todos los niveles, ¿no? Yo empezaría, vamos, el cambio de paradigma actualmente iría por eso, por ese lado, por intentar ser responsables de nuestra parcela de vida, la que nos ha tocado, tanto de las potencialidades como que tenemos y con las que se puede beneficiar a uno y a los demás, y con las debilidades, porque hacerse cargo uno de su tristeza y de su malestar sin intentar ir fuera por ahí buscando responsables, eso tiene tela, ¿eh? Eso también es egoísmo, pero en el sentido, a eso ya no le llamamos egoísmo, ¿no? Eso ya sería otra cosa. Otra cosa. ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir, ¿no? ¿Por dónde voy? Sí. Yo voy a poner otra inquietud encima de la mesa. También emocional, ¿eh? También emocional, porque a mí me mueve. ¿Vale? Se nota que estás en la sierra y que estás más fresquita. Muy inspirada. No, para nada. Aquí el calor. Bueno, nos vimos un momentillo para ver cómo íbamos a enfocar esto, y se lanzaron así como una especie de batería de preguntas. Y a mí ha habido una que se me ha quedado como resonándome, ¿vale? Del otro día para acá. Y es una pregunta, creo que la dijo Ignacio, pero bueno, que no llegamos a nada, obviamente, de ¿a quién sirve el trabajo colaborativo, ¿no? ¿A quién sirve el trabajo colaborativo, ¿no? Y se me vuelve a venir porque me vuelve a conectar con lo que estáis hablando, de lo individual y lo que trasciende a lo individual, porque pensando un poco en eso, yo me pringo, ¿no? Yo creo que si yo digo a quién sirve el trabajo colaborativo, tendría como una perspectiva micro, que es la que estamos hablando, cómo nos sentimos cuando colaboramos, cómo desaparecen todas las estructuras y de repente nos conectamos individualmente con las pautas que conecta, pero a mí también me interesa la parte macro, que yo creo que también ahí es donde José Ignacio y Lisa están haciendo un trabajo dentro de la estructura. A mí me interesa esa micro, y bueno, y esto sí que os he escuchado hablar a los dos, de conectar también con lo esencial dentro de una organización, con lo que es compartir una intencionalidad, trascender de lo individual, que por supuesto estoy totalmente
de acuerdo con que tiene que ser, pero ¿cómo hacemos para generar ese compromiso colectivo y que la colaboración no sea algo marginal, bien entendido, ¿vale? O sea, al margen, sino que sea algo esencial, ¿no? Que mueva realmente, bueno, el motor de nuestras organizaciones, ¿no? Y ya enlazándolo con la conversación de la semana pasada que sale hecho, ¿cómo puede hacer que el trabajo colaborativo trascienda de ese espacio individual y se convierta en algo esencial para que haga que nuestras organizaciones transiten más hacia la confianza, porque conecta más con todas esas emociones que estamos diciendo, que hacia el control, que nos conecta más con el miedo, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, pues, como, no sé. A mí la gente que llevamos mucho tiempo como obsesionados con que vayamos donde vayamos en la administración, nos hemos dedicado a procesos de este tipo, sabemos de las dificultades, ¿no?, que ha habido y que hay siempre. Lo que hemos dicho otras veces, a nadie le ponen una medalla por hacer algo de manera colaborativa. Lo más que te pidan es que hagas algo, y si lo resuelves bien, y me da igual que lo hayas hecho de manera colaborativa o que no lo hayas hecho de manera colaborativa, ¿no? Esa era la historia. Hasta ahora. ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque entiendo que hay cosas que inevitablemente van a ir cambiando. La colaboración era una de esas cosas, como la ética, como cuestiones más metodológicas, o como en otros planos la filosofía o el arte, que la gente decía eso no sirve para nada. En la administración hablabas de colaboración, es como si hablabas de una dimensión ética, y no tiene nada que ver con el procedimiento y con el desarrollo real de las cosas, ¿no? Es decir, te decían que eso no era necesario para la supervivencia de la institución. Pero en este momento lo que se está viendo es que no hay ninguna posibilidad de abordar la complejidad de la realidad y el dinamismo de los cambios y del conocimiento que se está produciendo en nuestra sociedad y en nuestro entorno, si no es desde la recomposición de los saberes a través de la colaboración. No hay ninguna posibilidad, en ningún plano, en ninguna esfera, ni siquiera en aquellas esferas que están como muy acotadas. Es que nosotros en nuestra institución nos dedicamos simplemente a hacer procedimientos de no sé qué. Bueno, esa esfera está siendo cuestionada ya por la realidad también. No hay ninguna posibilidad. Estamos viendo, el COVID-19 ha dejado las instituciones en las que trabajábamos en el nivel en el que realmente estaban, pero lo ha hecho visible. Son instituciones del siglo XIX, siglo XX. Y no pueden abordar problemas del siglo XXI, como es el COVID-19, como son las crisis sanitarias, como son las crisis sociales, como son las crisis culturales. Y nuestros programas, los de la administración, son programas que aspiran a solucionar esos problemas y a abordarlo bien. Pues no hay ninguna posibilidad de abordarlo si no es desde la recomposición de los fragmentos, por una parte, ¿no? Y ahora la otra cosa que iba a decir, vinculada con lo que comentabais antes del egoísmo. De la misma manera que la colaboración pertenecía al plano de la ética y de la estética y de no sé qué, y se decía que a la dimensión de tal, y se decía que eso no ayudaba a la supervivencia de las instituciones, lo que sí sabemos ahora es que la colaboración nos dignifica a nosotros como supervivientes. Es decir, los procesos de interacción y de colaboración para pensar juntos, para pensar juntas como funcionarios, como iguales, como gente común, no como gente con talentos especiales, sino como gente con saberes. La colaboración, el colaborar nos dignifica y genera un espacio de dignificación de las personas como supervivientes en un contexto de crisis. Y esto para mí es esencial en este momento, por lo que tiene que ver de que no hay forma de abordar y responder la complejidad, sino es desde la colaboración, y porque no hay forma de dignificar nuestro papel como funcionarios desde el aislamiento en este momento. La sociedad no lo entendería, no entendería que no fuéramos capaces de recomponer saberes
trabajando desde el aislamiento y trabajando desde la descomposición del conocimiento, porque eso no es posible solucionarlo así, ¿no? Esto para mí en este momento es esencial. Entonces, ¿a quién sirve la colaboración? En este momento, fundamentalmente, a la sociedad, a las instituciones, para sobrevivir y adaptarse al cambio de modelo que está requiriendo la realidad social. Y, en tercer lugar, a nosotros, a las personas, para dignificarnos y vivir en esa dignidad ética de supervivientes con capacidad para generar sentidos propios y no vernos arrastrados por los únicos sentidos marcados por las estructuras del siglo XIX y del siglo XX con las que vivíamos hasta ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero además es que yo creo que también hay un tema ahí de concepto. Yo creo que hay gente que está colaborando y no sabe que está colaborando. O sea, Claro. no sabe lo que es la colaboración. Hay mucha gente que te dice, no, yo es que eso del trabajo colaborativo no. Y resulta que ahora mismo hemos estado todos trabajando de manera colaborativa porque era imposible hacerlo de otra manera. O sea, nos hemos tenido que poner de acuerdo y aunque fuera para tramitar un papel que antes yo lo hacía todo en mi mesa solo y no me hacía falta nada más, ahora hemos tenido que ponerme en contacto con el de personal para mandarle por correo electrónico el papel, el otro ha tenido que ponerse en contacto con la supervisión de arriba para que le firmaran por portafirma que antes no se usaba, en fin. Todo el mundo ha tenido que colaborar, pero sin embargo hay gente que te dice, no, yo es que lo del trabajo colaborativo, que es curioso, que es que yo creo que es que mucha gente no es consciente de que lo está haciendo porque piensan en otro concepto distinto. Nosotros muchas veces cuando hablamos hay que ir hacia la cultura de la colaboración, pero yo creo que es que la gente piensa que eso es otra historia. A mí el otro día me pasó una cosa curiosísima y es que nos llegó al correo de comunidades de práctica cuando mandamos el correo masivo sobre el impulso del trabajo colaborativo y mandamos el vídeo, me contestó un señor diciendo, por favor, no me manden más correos, no estoy interesado en colaborar en nada. Y yo flipé porque dije, este hombre Lo ha leído. no está colaborando, ni siquiera para organizar una fiesta colabora. ¿Este hombre es solitario? Hombre, con esa respuesta es posible que para una fiesta precisamente no esté la fiesta. No. No, pero me refiero, pongo la excusa de la fiesta porque es una cosa en la que en cualquier momento has hecho una fiesta y has colaborado. ¿Sabes? O sea, que son cosas que dices tú, bueno, es que yo creo que es que muchas veces es el concepto que no lo tenemos claro tampoco. No. O el pensar que es algo muy, muy estructurado, ¿no? A lo mejor eso, igual que José Ignacio, se ha ido al fondo del corazón, a la ética, ¿no? A los cimientos, ¿no? A lo mejor como vamos como motos, claro, tú hablas, ¿no? Y en una administración, trabajo colaborativo o cualquier otro tipo de actuación, y la gente lo ve como algo estructurado, un programa estructurado, ¿no? O sea, como vamos como pollo sin cabeza, no te paras a pensar que las cosas tienen un primer estadio que parte de la propia persona, del propio sentir de la persona, por lo que tú dices. O sea, claro que todo el mundo trabajamos colaborativamente, pero a lo mejor la gente habla, trabajo colaborativo, no, ese es el programa de las COPs, o compartir conocimiento, no soy embajadora del conocimiento, ¿no? Y resulta que estás haciéndolo. Entonces, quizás es verdad que muchas veces hay que empezar a hablar un poco más de filosofía, ¿no? Yo el otro día leía un artículo, a mí me encanta la filosofía, ¿no? Reconozco que me gusta a lo mejor demasiado, ¿no? Y yo no hablo de filosofar por filosofar, pero es verdad que igual habría que empezar a contar las cosas desde la base de las personas como personas humanas y después contarle que para eso existen programas, porque creo que nos hemos olvidado de pensar, ¿no? Que lo primero que somos personas humanas, que trabajamos en una administración, ¿vale? Pero como personas nos vamos a mostrar así igualmente, ¿no? En la administración. Entonces es posible eso, ¿no? El concepto, la terminología, ¿no? Que muchas veces nos pierde, nos confunde y bueno, pues eso. Pues fíjate, eso que tú acabas de decir, Lucía, que estoy de acuerdo, lo uniría a lo que ha dicho Elisa, que describe muy bien lo que fue, y ya aprovecho para contar algo de eso, como decía antes Marta, de lo que ha sido el proceso en el programa nuestro de comunidades de práctica. Cuando nosotros montamos el programa, al principio lo montamos desde esa hipótesis de la gente sabe colaborar, la gente está colaborando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer visible a la gente que está colaborando y vamos a darle un respaldo.
Nosotros no somos los más sabios, no somos los que sabemos cómo se colabora, no, la gente lo sabe. Vamos a crearle un marco para que sienta confianza y para que... Entonces creamos el marco y le pusimos el de nombre del programa En Comunidad. Dijimos, vale, es posible que la gente que en una institución vea un problema, una debilidad, se junte con sus iguales para en comunidad generar un conocimiento para solucionar ese problema. Y nosotros vamos a intentar reconocer a esa gente, hacerla visible como sujeto horizontal, potente, en el interior de una organización vertical, que sea capaz de generar conocimiento y de que la propia organización vea que ha aparecido un interlocutor nuevo, generador de conocimiento y de aprendizajes y de lo que sea. Vale. Cuando empezamos a avanzar en el programa, se nos había quedado corto el concepto en comunidad. ¿Por qué se nos había quedado corto el concepto en comunidad? Porque dijimos, lo potente de todo esto no es que la gente cree comunidades de práctica, sino que apoyemos e impulsemos la cultura y las herramientas de la colaboración en toda la organización, sea en el campo que sea en el campo de la innovación, de la gestión del conocimiento, de la formación, del aprendizaje. Es la colaboración aplicada a todo. Y dijimos, vale, hay que ampliar el concepto. Y entonces pasamos del concepto en comunidad a, en comunidad, la colaboración expandida. Es decir, la colaboración más allá de las comunidades de práctica. Nos da igual las comunidades de práctica. Marta siempre se ríe porque yo digo siempre que mi sueño, un poco así fetiche, es la gente colaborando sin comunidades de práctica, es decir, la gente desnuda sin la estructura y el armazón de las comunidades de práctica, colaborando porque sí, y con herramientas de colaboración, y que desapareciera. Este es un programa que tiene como objetivo desaparecer, que no exista las comunidades de práctica porque la gente está colaborando y lo único que necesita son herramientas, espacios de asesoramiento, de apoyo, de intercambio, ¿no? Esa era un poco la idea de todo eso. Una buena catapulta, ¿eh? Una buena catapulta, de todas maneras, una muy buena catapulta. Deja, que todavía hace falta mucha cultura antes de que desaparezcan las comunidades. Bueno. Yo tengo quiero decir una cosa vale. luego. Sí, dale. Sí. Yo Venga, quería Marta. responder a tu pregunta, Marta, de pasar del enfoque micro al enfoque macro también. Yo pregunto, ¿y no se pasa solo? Me pregunto yo. O sea, si empezamos cada una desde nosotras mismas y colaborando, relacionándonos de una determinada manera con los demás y con nuestra organización y con el trabajo, porque así es como nos sentimos bien y como creemos que tenemos que hacerlo, de forma natural, esto no se va, como dice José Ignacio, no llegamos a la colaboración expandida porque esto tiene una energía que se va amplificando, ¿no? Porque además es contagioso esto, tanto lo uno como lo otro, lo colaborativo y lo no colaborativo, lo competitivo, también se contagia, las energías en definitiva. De forma natural, yo por lo menos en mi experiencia, yo me contagio rápidamente de esa energía colaborativa y a la vez siento que cuando yo me lleno de esa energía, yo ya quiero, eso se irradia, es que se irradia. Creo que el paso de lo micro a lo macro no se da desde lo personal hacia lo colectivo y luego hacia lo común, como nos ha enseñado José Ignacio. Eso puede ser una manera y yo creo que las intervenciones que estamos haciendo aquí apuntan hacia eso, ¿no? Nuestra conversación está apuntando hacia eso. Yo, la verdad es que no lo sé. Supongo que será una manera, pero yo creo, vamos, mi opinión también con respecto al que por qué nos cuesta decir que estamos colaborando, definirlo, el tema conceptual que ha apuntado Elisa. Yo creo que en parte todavía a nivel de discurso esta terminología y estos conceptos todavía son un poco marginales en el sentido que yo lo decía antes, que están al margen del centro de los discursos. Y entonces muchas veces efectivamente hay que empezar por la acción. O sea, probablemente en muchos de los sitios, si nosotros queremos hacer proyectos inclusivos, la peor manera de empezar un trabajo colaborativo es diciendo que vas a hacer un trabajo colaborativo. ¿Sabes? Claro, y eso denota pues, que no es un discurso compartido al nivel que nos movemos, ¿no? Y vamos, yo creo que esto lo hemos vivido todo. Otra cosa es que te quieras juntar solo con gente que piensa igual que tú, que comparte tu lenguaje, tu concepto y demás.
Entonces, sí, yo lo he vivido también, lo he vivido y lo he vivido en mi última comunidad de práctica, que era la llamábamos evaluación de las escuelas y talleres de empleo. Probablemente si yo hubiera dicho, vamos a hacer un trabajo colaborativo y vamos a ponernos de acuerdo en qué trabajo colaborativo, y no hubiéramos llegado ni a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Entonces, era el empezar haciendo. Pero no sé, si a veces también es bueno que vayamos avanzando en otros niveles, o aunque sea a otra velocidad, sin dejar, que a lo mejor eso, por supuesto, cuidando de eso, que sí que me parece esencial, pero no sé si ahí en un momento dado nos podemos encontrar un techo, o si viene dado tal y como lo estamos planteando, ¿no?, en el fondo de esta conversación. Yo creo que ahí, sí, yo creo que ahí me gustaría pensarlo como lo piensa Rocío, ¿vale? Que de manera natural se va yendo de lo micro a lo macro, pero yo creo que hay dificultades y resistencias. No me refiero ya a estructurales, sino en las personas incluso de manera instintiva, suficientes como para que no podamos olvidar la dimensión táctica en el proceso, en los procesos. Tácticamente tú tienes que ir tejiendo redes, tácticamente tú tienes que ir conectando cosas. Yo me acuerdo siempre en esto, me parece que lo he comentado alguna vez, así si me lo había escuchado, sobre todo las que puedo ser muy pesado, pero a mí siempre me gustó mucho en el libro ese de Italo Calvino, de las 6 propuestas para el próximo milenio, que él hace 6 propuestas sobre cómo va a ser la vida en el próximo milenio, cómo debería ser, y él las hace para la poesía, las 6 propuestas, pero son tan potente el diagnóstico que hace, que sirve para cualquier cosa, y yo las utilizo para todo. Entonces, entre esas propuestas, él dice algunas que apuntan en esto que estaba diciendo Rocío. Él dice, en la primera dice, el próximo milenio va a ser clave la levedad, el valor de lo pequeño, de lo micro. Hemos creado estructuras tan grandes, tan pesadas para la vida y para vivir con libertad dentro de ellas, que va a tener mucho peso lo pequeño, lo ligero, lo ágil. Y la segunda que dice es la levedad conectándose, o sea, la conectividad, la levedad que se conecta con lo pequeño que se conecta con lo pequeño para generar sentidos propios. Y yo creo que eso va un poco, apunta en la dirección que dice Rocío. Ahora, y efectivamente en determinados momentos eso sucede, pero yo creo que en el interior de la administración hay y de los sistemas, de cualquier sistema, hay una dimensión táctica que tú no puedes olvidarla. ¿Y por qué? Porque si no vas a tener muchas dificultades y el proceso se te va a parar. Es como ir conduciendo agua o como ir abriendo espitas de agua para conectarlas de un lado a otro. Yo siempre he comentado a veces que si tu institución no tiene una estrategia en un campo determinado que parece esencial, diseña herramientas de las que tus jefes o responsables puedan deducir estrategias. Entonces, yo creo que en esa estamos en muchos casos en materia de colaboración. Igual en muchas instituciones, si vamos poniendo pequeños artefactos, pequeñas herramientas, pequeños dispositivos con conectividad y la atracción suficiente, probablemente pueda haber una esfera política que pueda deducir estrategias de esos dispositivos que se están activando y que se están poniendo en marcha. Y creo que eso es una dimensión que no podemos olvidarnos de ella, que es súper interesante. Por ejemplo, porque sirve a todo el mundo. Voy a poner un ejemplo y ya paso a Elisa, porque si no yo me pongo a hablar y soy pesado. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros vemos que la gente tiene muchas resistencias y muchas dudas a colaborar para solucionar un problema entre iguales, porque no sabe si el jefe lo va a autorizar y porque no sabe si va a tener además las herramientas suficientes para poder activar ese proceso de colaboración, a lo mejor lo que tú tienes que diseñar son las herramientas para que esa persona no tenga dudas en ese plano. Ponerle al alcance las herramientas, por una parte, para gestionar el proceso de colaboración, y 2, las herramientas para que ese proceso de colaboración sea entendido por sus jefes.
Entonces, esa es la dimensión táctica del proceso. Una dimensión que es esencial. Y tú pones el foco en la herramienta, para que quien le haga falta la herramienta la encuentre de pronto y diga, ah, esto es lo que yo estaba buscando. Y la herramienta tiene un componente metodológico y una dimensión ética tan potente que en sí misma ya va a arrastrar el proceso de colaboración, en sí misma. Pero la persona que va a usar la herramienta tiene que sentirla como útil. Si esto no me sirve, ya me puedes hablar de colaboración en el lenguaje que quiera. Me tiene que servir para solucionar este problema que tengo en este momento con este grupo o en el trabajo. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante para poner el foco en herramientas metodológicamente coherentes y con un alto nivel ético y estratégico, porque si somos capaces de diseñarlas y ponerlas sobre la mesa en el escaparate para que la gente las vea, cuando sienta la necesidad, la gente va a recurrir a ellas. José Ignacio, las herramientas de las que estás hablando, ¿cuáles son los que vosotros ponéis a disposición cuando se forman las comunidades de práctica o a qué le estás llamando a esas herramientas? Pueden ser esas o pueden ser otras. Ahora, por ejemplo, me ha salido esto porque estamos en un proceso súper interesante que vamos a sacar en breve tiempo un cuaderno de herramientas específicas para la dinamización y la gestión de trabajos colaborativos y de comunidades de práctica. Pues estamos haciendo un repositorio de herramientas de todo tipo, herramientas que tienen que ver desde la elaboración de mapas de saberes en una unidad hasta tanto online como presenciales, mapas de saberes analógicos online, hasta herramientas para generar pensamiento divergente en un servicio o una unidad que está atascado en un proceso de planificación. Entonces, pues, son herramientas muy concretas. ¿Qué es lo interesante de esas herramientas? Que, entre comillas, sirven, pero obligan a un proceso de colaboración para ser usadas. Entonces, hay personas que van a decir, esto me sirve, y activa un proceso de colaboración a través de la herramienta. Yo no pensaba hacer un grupo de trabajo colaborativo, pero a través de la herramienta genero una dinámica de colaboración. Y en esa misma línea, además, no nos olvidemos que hay que tener en cuenta también que la gente hay que enseñarle y además cada uno tiene su forma de ser. No todo el mundo se presta a hablar y a colaborar. Hay gente a la que hay que preguntarle y normalmente no se les pregunta. Nosotros nos hemos encontrado con más de una persona que cuando están trabajando colaborativamente dicen, yo es que llevo 20 años y es la primera vez que me preguntan sobre este tema. Que es algo curiosísimo y hay gente que normalmente somos de hablar más o más extrovertidos y tú sin que te pregunten das tu opinión y hay gente que si no le preguntan no la plantea siquiera, con lo cual no están acostumbrados a expresar ni a colaborar ni a aportar porque tampoco se les ha preguntado nunca. A lo mejor también hay que empezar a enseñar a través de ese tipo de herramientas que se puede aportar, que se puede decir, que te van a preguntar y tú tienes que hablar y, en fin, es que todo lleva un proceso tan sumamente complicado desde lo personal a lo más grupal, que es que no es fácil. No es tan fácil como decir vamos todos a colaborar, aunque lo estemos haciendo. Ya. En este momento en el que estamos, casi a punto de cumplir la hora y esto estamos empezando prácticamente porque hay mucho que hablar, a mí me apetece dar la voz a Paqui y a Rosa que están con nosotras, que os sintáis libres de decir lo que queráis, o sea, alguna duda, alguna consulta o comentario. Sí, a mí, por ejemplo, todo lo que habéis dicho me parece muy, muy interesante y muy importante. Todos los aspectos que he tocado, en especial el oír al otro para ver, poner en marcha esa colaboración, porque hay mucho detrás de cada persona que puede aportar y mejorar las relaciones y después esa colaboración que a mí me pasa como al resto de la ciudad, bueno, la mayoría supongo que colaboración yo lo identificaba antes de hoy, con el parte del día al margen del trabajo, bueno, para ayudar a personas, ¿no? En otras facetas de la vida que son necesarias, ¿no?
pero nunca incluirlo como terminología de la administración. Que ahora pensando con todo lo que habéis comentado, es que es verdad, es que siempre colaboramos, ¿no? Muchas veces a presión, pero es verdad, trabajamos, no colaboramos, porque nos piden de aquí y de allí, y al final dejamos el tajo y nos ponemos a lo nuevo, ¿no? Y todo, es que me va a cambiar el chip, vamos, a partir de mañana. Voy a empezar a cambiar el chip, ¿eh? Fantástico, muchísimas gracias, me ha encantado. Me ha encantado, me sigue encantando. A mí me gustaría, antes de que termináramos, a ver si se puede quedar un poco más explícito, no sé si por parte de José Ignacio y Elisa, que le habrán dado más vuelta a las comunidades, o todo lo que está surgiendo de aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros a partir de mañana? Como dice Paqui, por un lado, para difundir esa cultura colaborativa, tanto en nosotros, fomentarla, desde ese darnos cuenta que cualquiera puede aportar lo que sea en este trabajo colaborativo. Y por otro lado, eso dice, sí, me faltan herramientas, ¿dónde me voy a buscar esas herramientas o en la práctica que hacemos? Porque es verdad, os digo, yo he participado en las comunidades de práctica, en la primera, también fue la primera, me imagino que era a modo de experimento, pero es muy laborioso todo el proceso. Me parece muy bien que simplifiquéis y deis herramientas, no sé si individuales o pequeñas píldoras para no tener que, para desarrollar ese trabajo colaborativo de lo que sea, tener que pasar por ese proceso que es tan largo como fue el primer año, de casi un año, todos los momentos, el momento pre-cero, el cero, el no sé qué, ¿sabes? Esa es mi experiencia y en cambio estoy viendo que hay mucho más y hay mucho más que podríamos, o que podríais vosotros y estaréis pensando e ideando para favorecer ese trabajo colaborativo, desde la cultura, para que uno se dé cuenta de que puede colaborar, hasta facilitar pequeñas herramientas que aplicadas simplemente en los grupos que tenemos ahora mismo, sin necesidad de querer hacer algo distinto, podamos de verdad ser útiles y trabajar en el fomento de ese trabajo en grupo, de esa colaboración. Pero Rosa, si tú quieres intervenir, después les lanzo la pregunta a los expertos en comunidades para que nos cuenten si tienen pensado algo en este sentido o cómo van a evolucionar las comunidades de práctica si lo tienen pensado a partir de ahora. ¿Tú quieres decir algo, Rosa? Bueno, en realidad yo un poco he conocido a partir también del confinamiento todo este tipo de actividades que realizáis dentro del IAP. Me han sorprendido gratamente y de hecho para mí es como si se me hubiera abierto una ventana nueva de posibilidades que me ilusiona y que desconocía completamente. Ahora mismo no puedo aportar mucho, solamente me gusta mucho ver que hay ideas, que hay trabajo, que hay ilusión, que a veces en el día a día pues no lo ves. Todavía estoy yo un poco en ese trabajo competitivo, saliendo y queriendo ver otras cosas. Entonces no puedo ahora mismo solo pues alegrarme de que existe y estar encantada de poder escucharos, vamos. Y seguro que se me ocurren cosas, seguro. Muchas gracias, Rosa y Paqui. Nosotros, yo un poco por responder a tu pregunta, yo entiendo que la colaboración solo tiene sentido en los planos que nosotros estamos hablando, ¿eh? Aquí habría que hablar de otras cosas, un concepto que nosotros manejamos mucho, que es el de intencionalidad compartida. Establece distintos niveles dentro de los procesos de colaboración. Ahora no vamos a entrar en ello porque requeriría más, pero yo creo que solo tiene sentido la colaboración en este escenario si realmente existe una necesidad compartida entre un grupo de personas para solucionar algo, para abordarlo, o bien para solucionar algo, o bien un grupo de personas que dicen vamos a juntarnos porque nos vamos a sentir mejor si hacemos algo juntas.
porque tenemos saberes, porque tenemos conocimientos y queremos hacer algo juntas. Esa historia, si es a partir de ahí, da igual que sea dentro de un programa que se llama En Comunidad la colaboración expandida o que sea dentro de una unidad o de un servicio por parte de personas que quieren dignificar su trabajo y mejorarlo juntándose para hacer eso. El programa En Comunidad la colaboración expandida, ¿qué hace? Reforzar lo que ese grupo vaya a hacer, darle visibilidad institucional, apoyarla con sus jefes, con sus jefas, darles herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso lo hemos ido afinando también a lo largo del tiempo. Si alguien quiere hacer algo de eso dentro del marco del programa En Comunidad la colaboración expandida, efectivamente debe contactar con nosotros para que lo apoyemos, ¿no? Para que apoyemos a esa persona. Yo no entiendo que participar en el programa sea tan complejo. Quiero decir, lo complejo es gestionar un grupo y gestionar un proceso de construir conocimiento. Y eso puede durar 3 meses o 7, lo que el grupo sea capaz de avanzar. Nosotros no le ponemos ahí fechas a la gente, no le decimos tenéis que trabajar en 6 meses, les decimos 3 meses mínimo, pero a partir de ahí incluso les decimos que acaben antes de 6 meses y que si quieren después monten otro producto. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos solamente 3 momentos que consideramos que son esenciales. Digo, por lo que comentabas antes, de que hay como muchas... tenemos 3 momentos que son esenciales, pero no son esenciales para el programa En Comunidad de Colaboración Expandida. Son esenciales para cualquier proceso de trabajo corporativo. Un primer momento es lo que llamamos, son las reuniones, nosotros les llamamos pre-cero, pero en un grupo colaborativo son aquellas reuniones en las que la gente está construyendo el tema sobre el que va a trabajar y la motivación y está desactivando estereotipos negativos sobre el trabajo colaborativo. Supongamos que nosotros, los que estamos aquí ahora, decimos vamos a crear una comunidad de práctica, vamos a trabajar colaborativamente. Antes de todo eso, tenemos que saber cuál es el marco, qué beneficios, y tenemos que desactivar los estereotipos y las visiones personales que cada uno de nosotros tiene por su experiencia en materia de colaboración. Hay alguien que ha podido tener una mala experiencia y tenemos que decir, oye, pues tal, esto se soluciona así y esto es tal. Esa es la fase pre-cero. Entendemos que un grupo, antes de sentarse a trabajar, tiene que desactivar todo eso. No es complejo, se hace en una reunión, no es más. Después hay un segundo momento, que es el momento cero, que es como el momento antes de ponerse a actuar, en el que un grupo, mirándose a las caras, establece compromisos personales. Nosotros decimos que un grupo de colaboración entre iguales es más potente que un grupo, que un equipo de trabajo, una comisión de trabajo organizada por un jefe, fundamentalmente porque los compromisos en un equipo de trabajo son con el jefe y los compromisos en un grupo de trabajo colaborativo es entre los iguales. Y esos son más fuertes. Cuando la gente se compromete con la gente, es más fuerte que cuando se compromete con el jefe a hacer lo que el jefe quiere que haga o la jefa quiere que haga. Entonces, esos compromisos aparecen en el momento cero. Y un tercer momento, que es cuando se ha terminado el grupo, es lo que llamamos el momento vértice, evaluar, valorar y ver qué se hace con el producto que se ha terminado, que se ha finalizado. Esos 3 momentos son momentos que se hacen en cualquier grupo de trabajo. Nosotros le damos la herramienta a los grupos para facilitarlo. Más allá de esos 3 momentos, nosotros no le pedimos nada a nadie. Que cada grupo siga avanzando con sus cosas, son procesos propios de los grupos, hay grupos que van más lentos, grupos que van más rápido, por unas razones o por otras, ¿no? Por parte de los propios procesos. Entonces, Vale. un poco, no sé si Elisa quiere ir Vale. No, me he dado cuenta con tu respuesta y a medida que iba hablando que efectivamente yo me he dejado llevar y he hecho la pregunta en base a la experiencia que nosotros tuvimos, que sí que empezamos con mucha ilusión en ese primer momento pre-cero, pero luego se hizo un poco tedioso y quizás fue por lo que tú dices, por el funcionamiento del propio grupo humano, que ahí ya entran otras cosas. Que quedaros en mente que de aquí tiene que salir el próximo tema y podía ser ese de las relaciones humanas o Sí. esto ya no es trabajo colaborativo, es de comunicación y de relación entre personas, sea para lo que sea o para trabajar colaborativamente o para funcionar en familia o para lo que sea, ¿no?
lo dejo ahí caer como posible tema de nuestra siguiente sesión de Latiendo. Hombre, Las podría ser relaciones, bonito. los grupos O las humanos. conversaciones, ¿no? La Centrar un poco- comunicación, ¿no? Pero sí, pero centrado en las conversaciones. Porque es verdad que puede estar perfectamente diseñado lo de la comunidad como lo tenéis montado, y de hecho así parecía. Yo fui por ahí hablando de las comunidades, y cuando estábamos iniciando la nuestra, a una charla que me invitaron a Madrid de mindfulness, o de lo que estábamos haciendo en la Junta de Andalucía sobre mindfulness, y puse las comunidades y expliqué cómo era, y se quedaron alucinados. Pero luego yo me he quedado con el sabor un poquito amargo del final, o cómo quedó nuestra comunidad, ¿no? La sensación de no haber conseguido el objetivo, ¿sabes? Y he hablado desde ahí, desde esa experiencia, por lo vivido en nuestro caso, ¿no? Y sin embargo, Juan, y fíjate, yo retomando lo que comentaba José Ignacio, ¿no? de tener esa estructura, ¿no? Que me parece para ese tema estratégico, más allá de que ellos mismos están diciendo que quieren, ¿no? Y que me encanta tu sueño, ¿no? Ojalá no que desaparezcan las comunidades, Elisa y José Ignacio, por favor. Yo os llevo mucho tiempo siguiendo, y este año, si puedo, y casi seguro, voy a intentar montar una, pero sí que creo que es muy, muy necesario ese marco estratégico y ese marco que dan las comunidades de prácticas, y que van a ayudar muchísimo, estoy segura, con esas herramientas y con ese marco, a contribuir a que esa cultura de la colaboración vaya cambiando, que desde luego es imposible, bueno, como cualquier cultura, ¿no? Cambiarla de la noche a la mañana. Yo creo que es una herramienta estratégica fundamental. Fabulosa. Yo también quiero decir que con lo que ha dicho Juani, y con algo que también dijo en un momento Rocío, del tema de mitificar las cosas, que yo creo que tenemos que aceptar que en la vida todo es una mezcla de bueno y malo. No no existe la perfección. Entonces también las comunidades nos hacen transitar por una mezcla de emociones, de sensaciones y de vivencias buenas y malas, y que lo importante, la diferencia entre una comunidad y otra cosa, es que nos conecta con un propósito común, y con un propósito común que nos moviliza y que nos hace conseguir algo común muy por encima de la parálisis que nos puede provocar el quedarnos solo con la parte con la parte más derrotista, ¿no? Entonces, yo termino. Qué tema más interesante para unirlo a lo que he dicho y tratarlo en una próxima charla, porque no es que quedamos con la experiencia negativa en vez de con la positiva. Claro. Pues o con la mezcla de que al final es todo. Pero suele, cuando recuerda algo, sobre todo, como que pesa casi un poquito más lo negativo que lo positivo, ¿no? Pero Juani, eso es como la tónica, porque lo has probado poco. Seguramente. De hecho, Rocío me lo ha dicho, y ya me ha dado ganas a mí de meterme en la comunidad que ella está, que están ahí haciendo cosas interesantísimas, seguro. Oye, una cosa, a mí, antes que cerremos, porque me quedó rondando desde el principio, lo quise comentar y se me ha pasado y no quiero que se me pase. Cuando Rocío comentó al principio lo de que es tiempo para pensar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que la pandemia nos ha interpelado a todos, a todas, y no solo la pandemia, sino las consecuencias y lo que está sucediendo, como para que sentarnos a pensarnos, a repensarnos como personas, como colectivos, como entidades, como instituciones, como todo, ¿no? Poca gente lo está utilizando para eso, pocas instituciones lo están utilizando para eso, pero yo quería además matizar una cosa ahí, porque hay las pocas instituciones que lo están haciendo, en mi opinión, están equivocando el tiro. Yo creo que es tiempo no para pensar respuestas y soluciones, sino para repensar las preguntas. Yo creo que estamos respondiendo con muchas soluciones a preguntas del siglo XIX y del siglo XX. No hemos reformulado las preguntas y hay que dedicarle tiempo a la reformulación de las preguntas. Por ejemplo,
centrar los procesos de formación y de aprendizaje en procesos online significa simplemente generar una respuesta a una pregunta que no es la que nos está haciendo la realidad. Yo creo que la realidad está haciendo preguntas mucho más complejas. Entonces, lo que quería decir con esto era que es tiempo para repensar las preguntas colaborativamente. Hay que incorporar a todos los actores en la construcción de la pregunta, no en la respuesta. Totalmente. Porque si no, las preguntas vienen deformadas y siguen saliéndonos por automatismo las viejas respuestas que teníamos guardadas en el armario. Los trajes viejos los ponemos como nuevos. Y no es cierto. Yo creo que es tiempo para repensar las preguntas. Lo que se genera cuando no repensamos las preguntas y seguimos respondiendo, me refiero a las instituciones y a las personas en su vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema, no nos damos cuenta que lo que tenemos es que reconstruir la pregunta. Y por eso caemos una y otra vez en los mismos errores. Porque no reconstruimos la pregunta y ponemos sobre la mesa las mismas soluciones que no terminan de abordar de verdad la pregunta que tenemos en un momento determinado. A mí hay un concepto que me gusta y mucho por todo lo que significa. Cuando construimos respuestas del tipo de cursos, jornadas, normativas, etcétera, 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 eso en el fondo es lo que se llama satisfactores. Los satisfactores son respuestas que inhiben el proceso de pensamiento y de exploración colectiva. Cuando tú encuentras un satisfactor a tu medida, que te resuena bien porque en el pasado sucedió, detienes el proceso de exploración. Lo detienes automáticamente. Claro. Si nosotros tenemos un modelo interiorizado, por ejemplo, de que la formación se basa en cursos y acciones formativas, cuando aparezca el satisfactor curso, habremos detenido el proceso de exploración. Porque no hicimos en su momento la pregunta exacta que nos estaba haciendo la realidad. Y yo creo que es tiempo para reconstruir las preguntas. Me encanta ahí, si, os lo voy a mandar, como tengo los correos vuestros, os voy a mandar, que seguro que lo tenéis, o lo conocéis alguna. A mí hay un libro que me encanta de Rilke, el poeta, que se llama Cartas a un joven poeta. Y en ese libro hay un texto donde le dice, hay un poeta que le dice a Rilke, un joven poeta que le dice a Rilke, yo quiero ser poeta, me tienes que dar unas claves. Y una de las claves que le da le dice, ama las preguntas como cuartos oscuros, llenos de misterio, ama las preguntas como la noche insondable, no te detengas en la respuesta, dedícale una gran parte de tu vida a construir las preguntas. Y yo creo que en este momento tenemos que detener los automatismos que nos llevan a las soluciones y a los satisfactores de siempre, porque están referidos a una realidad que ya no existe. Están referidos a una realidad que ya no existe. Y entonces hay que dedicarle cierto tiempo. Yo sé que esto pone muy nerviosa a la gente que es muy amante de, pero aquí hay que hacer, hay que sacar las cosas, hay que dedicarle cierto tiempo a construir las preguntas adecuadas y a construirla incorporando todos los enfoques. Totalmente. Ahora te aplaudimos. Totalmente. Se queda como otro tema súper interesante, ¿no? Pero habría que acotarlo, ¿no? En nuestro caso, repensar, ¿qué podríamos repensar? Y volver al origen y a hacernos esas preguntas. En general, una organización como la nuestra, o cómo podríamos darle vueltas, ¿no? José Ignacio, lo tienes pensado, ¿qué podríamos? Vamos, tú te estás enfocando en la formación, que es lo tuyo, y en las labores que lleváis a cabo. Pero yo creo que... Pero para que fuera más extensivo a todo y fuera común a todo, ¿qué nos tendríamos que reformular? ¿Nuestro trabajo como empleados públicos? Y en cada que sirva instituto... como conclusión, que nos estamos yendo de tiempo,
Y tanto. Que le había quedado muy bien el discurso y ahora ha abierto tú ya otra pregunta nueva. No, pues es por darle forma, porque me parece súper interesante el repensar, pero en nuestro caso y dentro de este entorno, ¿qué nos podríamos repensar entre todos y que fuera común no solo al trabajo del IAD y el vuestro, sino a lo que nos une a todos? Yo creo, Juani, esto daría para mucho, ¿eh? Y ahora mismo no tenemos tiempo, pero yo creo que cada institución tiene una serie de procedimientos, tiene una serie de decretos, normativas, tiene una serie de planes, tiene una serie de acciones que se fueron definiendo a lo largo de los años en base a un diagnóstico fragmentario que se hizo hace mucho tiempo y que no se ha ido actualizando realmente. Son planes en muchos casos fantásticos, pero que responden a una realidad que ya no existe. En casi todas las instituciones sucede eso. Son diagnósticos que se hicieron hace muchos años, no se actualizaron, fueron fragmentarios y ya responden a una realidad que no existe. Yo creo que cada institución tendría que ponerse a pensar, cada pequeño equipo, cada unidad, en todos los niveles, de lo micro a lo macro, tendría que crear condiciones para pensar cuáles son las preguntas que realmente suponen el desafío en este momento de la institución. Probablemente, si se hace la pregunta bien, de manera compleja, incorporando todos los elementos, saldrán respuestas y saldrán respuestas distintas a las que tenemos ahora. Yo voy a decir una última cosa para no ver, porque no quiero acaparar tampoco y ser muy pesado. Mira, en creatividad, yo he trabajado muchos años y sigo trabajando en procesos de creatividad colectiva, ¿no? Apoyando procesos y dándole vueltas a esas cosas. En creatividad hay una ley, una norma, un principio que es el de la revisión de supuestos. En creatividad te dicen, vale, si tú quieres iniciar un proceso colectivo, un proceso creativo, tienes que detener los automatismos y las inercias que te llevan siempre a lo mismo, porque el cerebro se pliega siempre como un papel por el mismo sitio cuando tú lo doblas, y una y otra vez vas a volver al mismo sitio. Y entonces se dice, vale, la revisión de supuestos es cuestionar los supuestos dados. Un supuesto dado es que una escalera sube para subir y bajar. Vale, eso no sirve. Vamos a cuestionar ese supuesto. ¿Para qué otra cosa puede servir una escalera que no sea para subir y bajar? Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay un periodo en que habría que cuestionar aquellas cosas que venimos dando en cada unidad y en cada servicio como dadas, como ciertas desde hace tiempo, porque han dejado de ser ciertas. Y en ese espacio, en ese hueco es donde hay que repensar las preguntas. Muy interesante. Bueno, pues, ¿quién se encarga de cerrar? Marta, Rocío, Elisa. ¿Decimos cada uno una palabra que nos haya resonado y nos despedimos así o cómo cerramos? Muchísimas gracias por todo el conocimiento. Uf, madre mía. Muy bien, gracias a ti, Paqui, por estar ahí. A la obra. Gracias. A mí me encanta lo que dice José Ignacio de que estamos en una realidad, lo que pasa es que solo lo pensamos unos cuantos como nosotros. La gente no se ha reformulado ni siquiera eso, que estamos en una realidad nueva de verdad y no es solo la palabrita y que se ha terminado esa otra realidad de la que venimos y donde tenemos montadas las estructuras. Yo me quedaría con eso. La nueva realidad, pero de verdad y no como vocablo bonito y adoptado de forma como se está adoptando, ¿no? La nueva normalidad, sino que de verdad estamos entre una nueva realidad en la que hay que construir las bases desde el principio, desde el origen y cuestionárnoslo todo y replanteárnoslo todo. Me encanta. Yo quiero daros las gracias por permitirnos latir juntas. Yo he tenido la suerte durante 2 años de latir junto con Elisa, que ha sido una emoción muy bonita en estos 2 años en la administración, está siendo. Y he tenido yo, no lo digas en pasado,
No lo digas en pasado, que parece que, No. es que nos vamos a separar a ¿Verdad? esta altura. Es verdad. No. ¿Qué está haciendo? Y también he tenido la suerte de latir junto a Rocío en el colegio de sus hijas y me pareció un momento precioso. Y con Marta he latido mucho juntos, los dos, y ahora este rato con todas vosotras, pues estoy encantado. O sea que, nada, muchas gracias. Os Yo, invitamos a gracias todas también. a seguir latiendo juntas y avanzando.